lo vamos a seguir Respétanos. en esa. Vamos a hablar de Corrientes. También algunos números que arrojó la consultora Suban Córdoba la semana pasada. Más precisamente fue viernes de datos. Viste que habitualmente son domingo de datos para la gente de Suban Córdoba, bueno, de Paola y de Gustavo Córdoba. Exactamente. Y arrojaron algunos números el viernes del impacto que tuvo las coimas. El Coima Gate, así lo llaman en la consultora. La torta de Karina. La torta de Karina, como lo llamamos en este programa. Claro, exactamente. La torta de Karina, que es el título que le pusimos la semana pasada. Exacto. Tenemos esos números también que no solamente hablan de Córdoba. Esos números. Más allá de que sea una consultora cordobesa la que lo hizo. Pero este sondeo particularmente es en el ámbito de la República Argentina. Exacto. O sea, no es en Córdoba únicamente. Correcto. Bueno, ¿arrancamos por ahí o quiere que arrancamos por Corrientes? ¿Tenés Corrientes? Tengo Corrientes. ¿Tenés Corrientes para arrancar? Bueno, me gustaría arrancar con Corrientes. Bien. La verdad que sí. Estoy compartiendo la historia ahora de volver a Casa BM. En estos momentos. Hay dos provincias en Argentina que eligen gobernador este año. Una es Santiago del Estero, lo va a hacer el 26 de octubre, es decir, en elecciones el mismo día que votemos a diputados y senadores nacionales. En esta provincia solo diputados. Y la otra es Corrientes. Ambas quedaron desfasadas, están 2 años del calendario del resto de los distritos. Y este año en Corrientes se ponía en juego la continuidad de un proyecto político que, si se quiere, viene gobernando esa provincia desde, al menos podemos decir, desde el 2001 para acá, después de las intervenciones. Uno de los interventores fue Aguad, para acá. Pese a que en el medio hubo idas y vueltas. De hecho, un ex gobernador, que fue el anterior gobernador a Valdés, que hoy está dejando de ser, a Gustavo Valdés, iba de candidato por otro espacio. Porque rompió el frente ECO, que era integrante de la coalición gobernante, y fue, me refiero a Ricardo Colombi, que buscaba llegar a la gobernación siendo candidato por un espacio propio en esta ocasión y tratar de volver a gobernar esa provincia. Y el candidato del oficialismo era Juan Pablo Valdés. El hermano. Que es el hermano de Gustavo Valdés. Viste que nunca te sale que nunca podía, los hermanos, viste que no es tan fácil. Pero claro, pregúntenle a los Graglia. Pero le salió bien a Valdés. Le salió muy bien. La verdad que muy bien, porque había inclusive posibilidad de balotaje hacer. Es claro, porque a diferencia de esta provincia, por ejemplo, donde acá no hay balotaje, en Corrientes hay segunda vuelta. Y en esta ocasión había algunos sondeos que decían, bueno, no, va a ir a segunda vuelta. La Libertad Avanza difundió en redes a fines de la semana pasada que estaban entrando al balotaje. La ida de Karina Milei y Martín Menem a Corrientes la semana pasada, que se fueron casi corridos por la gente allí, un poco eran en ámbitos ganador, ¿no? En alguna declaración que surgió después decían, no, bueno, estamos muy cerca de alcanzar Corrientes. Yo le decía a Gonza, justamente cuando hablábamos un poco, le contaba que íbamos a tener que volver a casa. Yo creo que ahí la Libertad avanza con esta cuestión de ambición de poder que tiene el frente gobernante a nivel nacional, porque la Libertad Avanza venía estando dentro de la coalición de gobierno y casi firman un acuerdo y van en conjunto con el gobernador Valdés. Nada más que Valdés le dijo, las condiciones no van a poner ustedes. O sea, la Libertad Avanza quiere cerrar con condiciones en todos lados. Finalmente no se da ese acuerdo y van por afuera. Sí, con alguien que es inclusive hasta similar físicamente a Milei. Sí. Porque viste que tiene un aspecto parecido, sobre todo Lisandro su pelo, Claudio, su estatura más o menos, ¿viste? Sí, Claudio Almirón, que es diputado nacional y que en esta ocasión buscaba ser gobernador. Finalmente se conocieron hoy a las 15 ya la actualización del 100% de las mesas. Antes que sigas, amigo, un dato positivo, da los números de participación. Me parece que hay que volver a hablar de los números de participación, porque cuando hay en las elecciones son ejecutivas, la verdad que viene demostrando que el número de participación en cuanto a ciudadanos y ciudadanas, hablamos de votos, es mucho mayor que a las legislativas.
La participación electoral, no tengo el final, digamos, pero con el corte del mediodía, porque los datos se terminaron de cargar hoy a la tarde, rondaba el 70%, lo superaba un poquito. Es un número muy alto. Pero es bueno el número. Pero es muy alto a lo que venimos teniendo. En la elección del año 2021, a gobernador en Corrientes había participado el 73%. Perdón, el 73% es el promedio. Y en el 2021 habían participado el 73,5% de la elección. Es un número muy alto. Creo que responde también a esta cuestión que tiene que ver con una elección ejecutiva, como bien lo decís vos. Pero a diferencia de lo que viene ocurriendo en el resto de las elecciones que se celebraron este año, vamos a tener el fin de semana que viene las legislativas en la provincia de Buenos Aires, las participaciones vienen muy a la baja. Muy a la baja. Muy a la baja. Y lo hemos visto ya en elecciones que hubo durante este 2025. Vamos a ver qué pasa. Otra medida que es el próximo domingo en provincia de Buenos Aires. ¿Cómo va a ser la participación? Porque ahí también son legislativas, digamos, tanto para la gobernación como para los municipios con concejales. Hay que estar atento también cómo es la participación allí. Sí, que es muy importante y hay que destacarlo, que acá van a tener también roles los intendentes. Hay algunos intendentes que van hasta cabeza de lista de concejales. Muy fuertes, sí. Entonces puede haber también mucho más territorio con respecto a lo que pasó en otros lugares, en otras provincias. Por cómo son conformados los municipios y fundamentalmente los consejos deliberantes, esta elección marca cómo son los próximos 2 años de los mandatos de los intendentes con el poder legislativo cercano. Claro. Entonces sale el territorio a la calle. Y lo que sí pasó. Pero bueno, a tenerlo en cuenta también, pero estamos hablando de arriba del 70%. Es buenísimo en un año donde las previsiones para octubre no son esas, ni mucho menos. Pero veremos qué ocurre y ojalá inclusive esto sea el puntapié. 50%, como un buen número. Sí. Como un buen número. Sí ocurrió algo que viene ocurriendo este año, a excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es que ganan los oficialismos locales. La elección a nivel... pasó en cada una de las elecciones legislativas, más allá de que capitales grandes o por ahí, de hecho... solo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero en algunas capitales de provincia y demás hayan perdido, o en Rosario, cuando el oficialismo de Santa Fe, los oficialismos provinciales se quedan con la elección, ganan la elección. Y esto pasó ayer, y claramente pasó ayer, porque el Frente Vamos Corrientes, que llevaba Juan Pablo Valdés para que asuma desde este año la gobernación, sacó el 51,89% de los votos, ya con el 100% de las mesas decretadas. En segundo lugar, muy buen número. Y además mucha diferencia con Tincho, ¿no? Con Tincho Acúa. Sí, con Tincho Acúa, que era de el Frente Limpiar Corrientes. Sí. Que había tenido un gran apoyo de Cristina Fernández de Kirchner, que fue inclusive antes de quedar presa hace algunos meses. Fue una de las últimas apariciones públicas. Exactamente. Fue a Corrientes, ¿no? Y es uno de los pocos casi lugares el lanzamiento donde de campaña de Tincho. Sí. Y es una elección esta donde han bajado figuras fuertes, al territorio, ¿no? En este caso, hasta Karina Milei estuvo acompañando a su candidato, decíamos, al cierre de campaña. En este caso, Limpiar Corrientes, así se llama la fórmula que llevaba a Tincho Acúa, que es un intendente. Para mí tiene que ver más con las batallas históricas ahí. Claro. Más del lugar, ¿no? Con los Valdés debe ser, supongo. 19,97% de los votos. Una elección interesante. Piensen que Horacio Ricardo Colombi, que fue gobernador de Corrientes, de hecho se peleó con la coalición gobernante, volvió, fue quien le dio el pase luego a Gustavo Valdés, como lo decíamos recién, y ahora daba la pelea desde afuera. Como ex gobernador sacó el 16,69% de los votos. Fue muy buena elección. Porque dividía, digamos... Con el gobierno provincial. Claro, y pensemos esto, entre la fórmula de esta era de Valdés, el hermano, y alguien que ha iniciado ese proyecto político, tenemos casi el 70% de los votos en Corrientes. En cuarto lugar, decían el viernes que entraban al balotaje. Te diría que el primer revés fuerte que tiene el gobierno nacional, ¿no? Con el 9,51% de los votos, Claudio Lisandro Almirón, el hombre de la Libertad Avanza, que buscó allí. Esto para mí abre un par de cosas, no sé qué pensás vos. Uno, esto como decíamos, estuvieron por cerrar con la candidatura de Valdés, pero Valdés no aceptó las condiciones que querían ponerle de Casa Rosada. Lo que le pasó con Rodrigo de Loredo, más allá que de Loredo acá no tiene... Claro.
no está en el Ejecutivo. Pero acá querían poner en las condiciones al candidato del gobernador. Es como acá Cito Moria. Take it easy, no es tu territorio, es mi territorio. No te metas con las figuras correntinas, le dijo Valdés. Sí, bueno, a Karina, claro. Bueno, sacaron 9,51%, eso primero. Segundo. No llegaron a 10 puntos. No llegaron a 10 puntos. Empieza a mí, algo que alguna vez hemos hablado nosotros. Sin la cara de Milei en la boleta. Claro. Hoy lo charlaba con unos amigos. ¿Qué pasa en esta elección? ¿Qué va a pasar en la elección nacional? Porque en algunos lugares podrá ser identificado, pero incluso los isologotipos de tantos espacios libertarios que hay. Digo, en la boleta de Córdoba, el primer lugar que vamos a encontrar es el Partido Libertario, pero no es el candidato de Milei. Y tiene colores muy parecidos, tiene cositas muy similares a la de la Libertad Avanza, al Partido Libertario. Sí. Más allá del pensamiento, hablo de hasta los colores. Sí, tal cual. A la hora de ver la boleta única. Sí, por y eso. Además lo charlamos contigo, es la primera en la lista. Claro, es el número 1, es el Pachesi. Exacto. Acompañado de la villamariense. Sí, y además Gonzalo Roca, la verdad que si no estás muy sumergido en la política... Y hasta ahí. Claro. Hasta ahí. Porque realmente, ¿cuántos libertarios duros hay en Córdoba? Hay que ponerse a pensar. Bueno, claro. ¿Cuántos militantes libertarios? Pachesi dice, si hay que dar una batalla, que sea contra Bornoroni y no con el socio, digo, porque Roca es el socio de Bornoroni. Sí. Es esa, y no estamos hablando despectivamente, es la realidad que tiene y la relación. Sí, pero además tampoco ningún nombre, ni siquiera en el segundo, en el tercer, en cuarto lugar. Recién podés encontrar, creo que está Laura Rodríguez Machado. En el cuarto. En el cuarto, claro. En el cuarto. Que desde el primer lugar. Que tampoco es, digamos, un nombre tan fuerte en la provincia de Córdoba. No es un nombre tan fuerte. Fuera del mundo, del mundillo de rosca política. Digamos. Sí, y eso que fue senadora, y eso que es diputada, pero no es de los nombres más conocidos. Sí. Y hablando de eso, que tenemos y solo para cerrar, había 4 fórmulas más que no llegaron al 1%, que son de frentes minoritarios, pero para destacar, el gobernador de Corrientes ya fue electo en primera vuelta con el 51,89% de los votos emitidos, y va a ser el gobernador por los próximos 4 años, Juan Pablo Valdés, el hermano del actual gobernador Gustavo Valdés, que, esto voy a decir y ya te dejo, fue felicitado por el candidato de Provincias Unidas de esta elección, que fue al cierre de campaña. Nos fuimos a Juan Schiaretti. Fue felicitado por el gobernador de esta provincia, porque Valdés también está cerca del espacio de Provincias Unidas, Martín Sayora. Y fue felicitado también por Ramón Mestre, porque con qué sello fue. Con la UCR. Con la UCR como sello fuerte. Sí. Así que 2 espacios políticos de esta elección, al menos 2, celebraron el triunfo de Valdés ayer en Corrientes. Claro, celebró Schiaretti y celebró Ramón Mestre. Bueno, se lo vamos a tener que preguntar, sí. A preguntar también, seguro, en un ratito. Y hablando de esto, que venimos charlando un poco de lo que pasa en Córdoba, ya hay algunas encuestas que están apareciendo. Tengo uno acá que es de la consultora Pulso Social, no sé si lo estuviste viendo en estos días, y habla del deterioro de la imagen nacional del presidente Milei, y anticipa un poco el escenario electoral, que viene bastante competitivo. Un relevamiento que se hizo abarcó más o menos 980 casos, casi 1000 casos. No es un gran número, pero bueno, significativo. Que se hizo entre el 18 y el 23 de agosto de este 2025. Es muy reciente. Sí, es realmente reciente. A lo mejor no había saltado tanto todavía el caso Coimas. Era más. Fue ahí Era en más. Ese momento. Porque los primeros días fue algo que surgió el audio y se manejó quizás en un núcleo más chico hasta que estalló y ya. Claro, porque esto saltó jueves 21, viernes 22, ¿no fue por ahí de agosto? Y sí. Más o menos lo de aproximadamente lo de las coimas. Me parece que porque tomó más fuerza el fin de semana pasado y el lunes. Sí, pasado. Me parece que fue más miércoles, jueves en el streaming donde se da en carnaval, después lo empieza a levantar medio nacional y ya se va el fin de semana. Exacto, y yo te decía que esto es del 18 al 23. Bueno, es esa semana. Esa semana donde empieza. Donde empieza, pero la semana más fuerte, sin lugar a dudas, fue la semana anterior. La semana que pasamos, digo, ¿no? La que hemos pasado. Bueno, de 18 al 23 de agosto, por eso lo aclaro también,
Y es un poco una radiografía del humor social que hay en Córdoba. Pero no me quiero detener a lo mejor en el análisis más puntual de la imagen de Javier Milei, sino en el escenario electoral. Uh-huh. Precisamente lo que va a hacer aquí en Córdoba, porque en un ratito te voy a pedir los números también de Ciudad en Córdoba, con respecto sí a la imagen de Milei, porque ellos ya hicieron una evaluación cuando el impacto ya estaba dado en toda la ciudadanía argentina, ¿no? Porque como contábamos, lo largaron el viernes pasado. Uh-huh. a estos datos. Bueno, lo que dice, esta es una de las primeras encuestas, Gaby, que empieza a dar a Schiaretti arriba. Por muy poquito. Sí. ¿No? Por muy poquito, por eso te digo, y la nombré a la encuestadora, hice todo lo que había que hacer, ¿no? Por las dudas. Mañana también el recorte de YouTube va a quedar de que fueron 980 casos y también el nombre de la encuestadora. 32 puntos de intención de voto le da a Juan Schiaretti y a Gonzalo Roca, o sea, la Libertad Avanza, le estaría dando el 28%. Después le da a Natalia de la Sota 11 puntos, Ramón Mestre 4 y 3 puntos bastante de repartido. Lilian Olivero, García del Orrio, Pablo Carro. 3 puntos Lilian Olivero es un numerazo para la 3 puntos a Lilian Olivero, sí señor. 3 puntos a Pablo Carro. Bastante flojito, no llegaron a 5 puntos. Los primeros sondeos que estaban dándole 4 hace algunas semanas cuando no están confirmadas las candidaturas. 2 a Baldassi. Y el resto, bueno, un punto y algunos en decimales. Sí que el no sabe no contesta 11. Que es un buen porcentaje. Uh-huh. El 11% no tiene definido el voto todavía. Y ahí me parece que hay que poner la lupa también con respecto a lo que va a venir. Y también hay que dejar que esto que pasó la semana pasada, estamos hablando de una encuesta del anterior para tener una foto, y ya a algunos le daban empate técnico, y a Schiaretti inclusive un poco por encima. Hay que esperar a ver lo que va a pasar también con las coimas, con el impacto que está teniendo y qué maduración va a tener esto en la sociedad argentina. Y bueno, creo que inclusive puede darse vuelta a la historia. Algo que hablamos de una victoria de la Libertad Avanza, hoy ya está un poco más en duda en Córdoba. Sí, pero hay que esperar, no me voy a jugar por nada. No me voy a jugar por nada. Pero para mí no está tan cantada la elección. Eso es lo que voy. Nadie la tiene ganada. Pero te digo que hace un mes atrás, yo no sé si no te decía, la tiene más ganada. Yo quizá que sí, pero también a eso le voy a sumar la maduración de eso, pero también ahí no había iniciado fuertemente la campaña. Claro. Porque Schiaretti es un hombre que mueve y mucho en esta provincia, y lo sabemos. Y está la estructura del PJ provincial en las bases, empezando a trabajar en esta campaña. Y tiene gente de la UCR también. Y hay territorio. Cosa que, ¿cuánto territorio tiene Roca? O sea, ya hubo reuniones la semana pasada de Schiaretti en esta provincia, en este departamento de candidatos. Sí. Pero después hubo una elección antes del lanzamiento, una reunión antes del lanzamiento con intendentes que vienen de otros sectores, de vecinalismo, que llegaron a de otros partidos y demás, y que están apoyando la candidatura de Juan Schiaretti. Entonces esos intendentes que quizás en otra elección trabajaron para otro espacio político, ahora van a acompañar eso. Entonces en los pueblos, incluso donde el peronismo no es oficialismo, hay algunos pueblos donde los intendentes van a acompañar a Juan Schiaretti. Entonces me parece que recién está iniciando la campaña y creo que el territorio va a contar muchísimo en esta elección. Mucho. Y queda lo más importante, los días más importantes. Sí. Falta mucho para la elección aparte. Exacto. La verdad que jugársela hoy es casi un tiro al aire, ¿no? No sabes hacia dónde puede ir. Quiero que me cuente lo de Ciudad en Córdoba. Dale. Porque no me quiere ir. Tengo otra cosa en la cabeza, pero tenemos que ir con la nota. Sí, vamos con esto. Esta encuesta fue hecha entre el 27 y el 28 de agosto, es decir, fines del mes pasado. Claro. 1.200 casos, más o menos 2,71 de error, el básico. Está bueno, porque
de la semana anterior y ahora lo que va a venir. 95% de nivel de confianza tiene esta encuesta de Suban Córdoba, según los estudios previos, y está dividido incluso por intención de voto a presidente, de cómo votaron en la elección anterior al presidente. ¿Qué tan preparado cree usted que está el gobierno de Milei para enfrentar la crisis derivada del Coinmasgate? 62,3% en la proyección nacional cree que es improvisado el presente del gobierno en la respuesta al Coinmasgate. ¿Cuánto? 62,3%. Y un 34,7% cree que está preparado el gobierno para enfrentar esta crisis. Bien. Es mucha la diferencia. ¿Qué tan esto que suele hacer mucho Suban Córdoba, ¿no? De preguntar el nivel de acuerdo con una frase. La frase es: Karina Milei y los Menem deberían renunciar a los cargos que tienen en el gobierno y dejar que la justicia los investigue. A ver, eso. De acuerdo con esta afirmación, el 65,5% de los alto, encuestados. Muy alto. En desacuerdo, un 29,5%. Un 5% no sabe. No sabe, no contesta, el famoso. Pongo, de acuerdo con esta frase, Sí. pongo las manos en el fuego por Karina Milei y los Menem. Bueno, tampoco le piden tanto a la gente. En desacuerdo, sí. O sea, no ponen las manos en el fuego, no. El 69,9%. Casi 70. Y apenas pasando el 20%, dice estar de acuerdo de poner las manos por Karina Milei. Un núcleo duro que cada vez es más chico. Milei por el Coinmasgate debería ser sometido a juicio político. Mira qué interesante. ¿Cuántos están de acuerdo? Sonríe Schiaretti para hablar, linkear un poquito. ¿Cuántos están de acuerdo? El 56% de los encuestados. Arriba de la mitad. En desacuerdo, el 41,6%. Bien. Bueno, hay muchas. Sí, más. sí, las más importantes son, Gaby. Las más importantes. Las que crea vos necesario destacar, dale. Las sospechas de corrupción sobre Karina Milei y los Menem, ¿lo han hecho cambiar su voto para las elecciones de octubre? A ver eso. Sí, pensaba votar al gobierno y ahora no los voy a votar, el 10,5%. 10 puntos. No, pensaba votar en contra de este gobierno, el 48,9%. Sí, o sea, ya estaban decididos. Sí. No, seguiré votando La Libertad Avanza, un 37% de los encuestados. Es bueno el número también todavía que elige. Y no, sí, es un Pero, buen número. 10 puntos que haya cambiado el voto. Es un montón. Es un montón. 10 puntos que haya cambiado el voto. Es un montón. No sabe, un 3%, un poquito menos. Sí. Y voy con esta. Dale, para cerrar. Pensando en términos económicos, ¿cree que el escándalo Coinmasgate va a impactar negativamente o positivamente en los mercados? Ya que el presidente lleva todo al ámbito económico. Negativamente lo cree el 61,2%. Que no va a tener impacto significativo es un 27%. Y que va a impactar positivamente lo cree un 2,7%. Bien, perfecto. La verdad que hay mucha diferencia con respecto a lo que sucedía meses atrás. Con la misma encuestadora. Hace nada, sí. Con la misma consultora, ¿no es? Que es, bueno, Suban Córdoba. Y hoy con un... Dejarlo flotar. Está cerquita de la cuerda, ¿no? De la banda. Está ahí, pero muy cerca, amigo. Muy cerca. $3 oficial hoy, 1.391,88. Fue lo del dólar oficial, ¿no? Ese es el número del dólar oficial hoy. El número del dólar Banco Nación, 1.385. Recordemos que está por encima del blue, por eso estoy con ese número dando estos números. Pero dólar oficial, 1.391,88. Y también para tenerlo en cuenta, Gaby, el gobierno dijo que no iba a actuar hasta 1.400. Pero hoy me parece que actuó en algún momento, porque en un momento estaba en 1.090, después 1.385, bueno. Sí, lo van a negar, pero mañana cuando salga... Lo van a negar, exactamente. Perdón, pero mañana salen los resultados o a fin de la semana, los resultados de los movimientos y de las reservas y nos damos cuenta. Claro, el dólar termina cerrando por encima de los 40 pesos en el comienzo de mes.
en este lunes, después de lo que viene sucediendo, después de las elecciones de Corrientes. Ojo con el lunes que viene. También. Con el 8, a lo mejor no pasa nada. A lo mejor no pasa nada. A lo mejor no sucede nada. Porque hay que esperar octubre y a lo mejor ahí lo todavía. Pero en las últimas entrevistas que dio Caputo, y cierro con esto, habló de la cuestión de los mercados y del avance del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Ya están abriendo el paraguas. Esta estrategia vieja, ¿no? De los gobiernos. Inclusive en provincia de Buenos Aires, hablando un poquito de estas sensaciones que hay para el próximo domingo, decían que algunos del oficialismo, digamos, cerca de Kicillof, son cautos. Son todos cautos. Sí. Pero cautos mucho mejor de lo que estaban hace un tiempito. Sí. Que la daban por perdida. Los sondeos le vienen dando bien. Sí. Ahora. Sondeos, bien, Gaby. Ahora. Sondeos. Vamos a ver. Porque también el gobernador salió y hasta Sergio Massa salió a hacer campaña esta semana. Sí. Entonces. Sí, pero ninguno está en el nombre de la lista, por eso también. No, bueno, pero salieron a hacer campaña. Sí. Hablamos de entrevistas, Massa volvió a hablar en los medios. Sí, inclusive habló de las que ganó. Sí, no, pero después dio otras entrevistas. Sí, ya Eso sé, fue ya para un sé. especial, no importa, pero después dio otras entrevistas. Pero fue como el puntapié inicial ese con Pedro, me parece. Sí. Supongo que hubo un acuerdo ahí, porque habló después de ahí con otros medios.